ofrezco mis disculpas por el breve retraso que tuve. Y bueno, en primer lugar, muy agradecido al instituto, muy agradecido a Beatriz Rangel y muy agradecido a las personas que tuvieron, vamos a decir, el placer de leer el libro para comentarlo hoy. Muchísimas gracias a mi maestro, profesor Luis Beltrán Guerra, que está aquí, amigos, familiares y, bueno, hermanos de la vida que hoy me están acompañando, que me conocen desde cuando empezamos justamente. Yo creo que escribí este libro, lo escribimos juntos. Gracias también por estar aquí. Y compañero también de Lides Política, a Lito. Bueno, este es un libro que de alguna manera trata de contestar la pregunta que muchos venezolanos nos hacemos, ¿no? Sobre todo los venezolanos de mi generación, unos que están un poco antes, unos que están un poco después. Nos tocó un sistema político maravilloso. Era ejemplo en el mundo entero, lo estudiaban en las universidades, cómo fue que lograron un país, después de años de caudillismo, de guerras, poder ponerse de acuerdo para construir una democracia pujante que además logró sus objetivos, ¿no? Que fue la transformación social del país, ¿no? No fue solamente una democracia porque hubo unos líderes que se ganaron muchos votos, sino que detrás de todo eso, y es un aspecto fundamental del planteamiento, había todo un ideario de la Venezuela que querían, de la Venezuela que soñaban. ¿En qué querían transformar a Venezuela esos líderes políticos de la época? Yo la llamo toda esa generación desde inicios la llaman la generación del 28, pero desde antes estaban ya actuando yo diría que hasta 1958 yo la llamaría que es la generación de oro de Venezuela, más allá de los próceres de la independencia, porque esa generación, unos más viejos, otros más jóvenes, de distintos orígenes regionales, políticos, de pensamiento, lograron concebir un nuevo país, ¿no? Y lo hicieron. Transformaron a un país que era rural, acostumbrado al caudillismo, al miedo, a no opinar, a no meterse en política. Lo convirtieron en un pueblo contestatario. Ya era libertario, pero lo convirtieron en un pueblo que se expresaba, que decía sus opiniones, no importa cuál fuera, en cualquier ámbito. Y que además tuvieron oportunidad porque convirtieron en la práctica, en la praxis, convirtieron su pensamiento en cosas prácticas, en lo que convirtieron su ejecutoria de gobierno en pues, realidades que transformaron al venezolano. Totalmente cambió el país. ¿Qué pasó? Nos preguntamos, esa es la pregunta. ¿Qué pasó que teníamos ese sistema? El país, cómo no, evoluciona, nuestras sociedades, etcétera. Pero ¿qué pasó que teníamos ese sistema que funcionaba bien y que luego todo pareciera que como por arte de magia se derrumbó? Bueno, hay muchas respuestas, muchos responden, dicen que es la corrupción, dicen que son los ataques permanentes también del comunismo. ¿Cómo no todas? Que es la cosa económica, que es que no supieron cuadrar las cuentas, que hay que cuadrar las cuentas ahora para que podamos vivir tranquilos. Hay una cantidad de planteamientos que tratan de responder qué fue lo que pasó para que se derrumbara ese modelo, ¿no? El planteamiento que yo hago allí es de alguna manera novedoso, aunque pareciera obvio en ocasiones, fue que quienes fundaron el modelo, quienes crearon el modelo, no lo renovaron. No plantearon, y se hicieron todos los esfuerzos, ¿no? No plantearon en lo que fue las cúpulas pues, del liderazgo venezolano, especialmente en las políticas, no renovaron el modelo, no renovaron sus tesis
ideológica, su ideario democrático de lo que debe ser el país, y los partidos abandonaron sus tesis políticas para convertirse en maquinarias de poder, ¿no? Entonces, se hace la crónica, aparte de un poco de teoría política, de que para qué son los partidos, cómo nacieron los partidos políticos venezolanos, cuáles fueron sus tesis y sus orígenes. Planteamos también allí cómo era, cómo aun cuando se plantearon, porque sí hubo los esfuerzos, ¿no? Hubo la COPRE, ahí estaba todo un nuevo modelo de reforma del Estado, un nuevo Estado. Estuvieron las reformas económicas que promovió Carlos Andrés Pérez, etc. Hubo una serie de planteamientos para que en el momento indicado Venezuela diera un salto como lo dieron otros países, guardando las distancias. Pues nos parecemos mucho, pero somos diferentes, pero varios países sí lograron dar ese paso y transformar su modelo para seguir avanzando. El planteamiento que hacemos allí es que no dimos, esa tarea no la cumplimos a cabalidad. Las élites políticas y económicas y sociales y empresariales y sindicales se divorciaron entre sí para entonces, bueno, generar esa situación económica, moral, política, que dio paso a un cambio. La gente está apostando por un cambio. El cambio se dio, ¿no? Lamentablemente, pues no era lo que el país democrático estaba esperando y, bueno, estamos en la situación actual. Al final hago un poco de perspectiva y un planteamiento hablando de lo que son los ciclos históricos en un país. No es ningún descubrimiento. Todos los países tienen ciclos, ¿no? Venezuela ha pasado por varios ciclos, de la monarquía pasamos a la república, luego en la república se dio el debate que si era Venezuela sola o si era Colombia entera, cuál era el modelo, si era centralista o no, y allí, bueno, vino la separación de Venezuela, comenzó otro ciclo del caudillismo, después de ese ciclo entró la federación, después de ese ciclo entraron los andinos con el centralismo y una cantidad de reformas, vamos a decir, una larga transición y vino la era democrática y cuando estábamos por cambiar el ciclo, bueno, lo cambiamos, pero más bien hacia el socialismo militarista o el militarismo socialista, ¿no? Como lo querramos ver. Es un ciclo que está en muy malas condiciones, si lo pudiéramos expresar de esa manera. Ya tiene más de 20 años allí, no ha logrado transformar el país, que es lo que siempre buscan de alguna manera los pueblos. Y bueno, tenemos la tarea pendiente, y los líderes tienen la tarea pendiente de hacer cuál es el planteamiento de cuál es esa nueva Venezuela que queremos. Lamentablemente hasta ahora no hemos escuchado unas propuestas coherentes, unitarias, que logren ese ideario común de transformación social y política de Venezuela. Es una tarea pendiente, como decía, y hacia eso tenemos que ir, porque si no vamos a seguir alargando lo que sería una posible transición hacia una nueva era democrática. Entonces, en términos generales, ese es el planteamiento que hacemos para generar la discusión y precisamente aprender de la historia, ¿no? Que fue lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Domingo Alberto Rangel era un maestro en ese asunto y otra cantidad de historiadores que estudiaron el asunto. Esa era la pasión de mi viejo, ¿no? El leer al venezolano, estudiar al venezolano, cuál es la identidad. Y él era muy optimista con el futuro. Claro, son personas que piensan en tiempo histórico, ¿no? No en el tiempo de que va a pasar dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5 años, ¿no? Y él decía que la democracia que iba a salir
después de todo este experimento por los que vamos pasando, iba a ser una democracia pues mucho más fortalecida. Porque además esta generación joven, bueno, algunos no conocen lo que fuera la era democrática, pero han sido capaces de vivir un poco de eso por sus tíos, por sus abuelos, por sus padres, por la manera como han sido educados y bueno, y han vivido lo que es un régimen que no es precisamente democrático. De tal manera que bueno, ahí están las semillas sembradas y el debate abierto justamente para avanzar en la propuesta de lo que debería ser la nueva Venezuela de los próximos 100 años. Muchas gracias.